Tardes a todo el mundo. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el mío propio, como vicedecana de Extensión Universitaria y Responsabilidad Social, quiero agradecer el impulso de acciones formativas que se desarrollan desde diferentes departamentos que se convierten en indicadores de calidad y buenas prácticas que llevan a cabo nuestros profesionales. La necesidad de que posibilitemos la reflexión y el debate sobre temáticas clave en la formación de nuestro alumnado hace propicia la insistencia en impulsar actuaciones como la que en esta ocasión nos convoca. Estoy encantada de poder presentar y dar inicio a un ciclo de conferencias que se desarrollan en el marco de una asignatura troncal como es la escuela, la educación infantil, políticas educativas comparadas de la Unión Europea, impartida por el profesorado del Departamento de Pedagogía al alumnado del grado de educación infantil. Es importante destacar que la gestión y organización de estos bloques formativos son posibles gracias a la implicación de un equipo de trabajo, que parte, en el caso que nos ocupa, de una organizadora sumamente implicada, como ya lo sabe todo el alumnado y todos los seguidores que la conocen o que han tenido la suerte de pasar por sus manos, como es la profesora Magdalena Jiménez Ramírez. Y claro, Magdalena además cuenta con un equipo colaborador y en este caso yo que he tenido la gran suerte y oportunidad de poder realizar actividades y bueno, pues conocer un poquito más de cerca a este equipo, pues quiero dar especialmente las gracias en esa colaboración a Carmina Martín Suárez, a Rocío Lorente y bueno, pues a otro de los colaboradores que es Luis Martínez Izquierdo. Todo ello, y yo creo que entre todos lo hacemos posible, pero por supuesto a la profesora Magdalena quiero darle especialmente las gracias y también pues, por venir, contar o pedir la colaboración del Vicedecanato de Extensión Universitaria. Tengo que comentar que la mayoría del alumnado interesados que nos están siguiendo, que nos estáis siguiendo en este momento, es un alumnado en formación del grado de educación infantil. No obstante, a través de redes sociales y a través de toda la comunicación que se ha hecho de este evento, ha quedado abierto al resto de la comunidad universitaria, incluidos los docentes. Y es justo en torno a la idea que gira este seminario formativo, en la importancia de los profesionales y de las profesionales de la educación infantil que vais a orientar la acción educativa en función de la concepción que vais a tener de la infancia y de las funciones que se atribuyan a la escuela para desarrollar con la población infantil en centros educativos. Por ello, hoy vamos a dar inicio en este ciclo a una conferencia con una invitada estupenda que se llama Carmen García Velasco, que tiene una importantísima trayectoria profesional que además la enlaza con ámbitos de la antropología o del trabajo social o, por supuesto, con su proyección y experiencia en el ámbito de la educación infantil. Carmen, te agradezco muchísimo y agradezco tu presencia en este espacio virtual que nos va a permitir, entre otras cuestiones, un elevado número de asistentes, porque si fuera presencial, con las distancias de seguridad, desde luego, se haría mucho más complicado y de esta manera la tecnología nos lo permite. Reitero mi agradecimiento a nuestra conferenciante por compartir con nosotros su experiencia profesional y ahora quiero dar paso y dar la palabra a la profesora Magdalena Jiménez, quien va a presentar a nuestra ponente invitada. Magdalena, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la profesora Hernández Ríos, como ella ya ha comentado, vicedecana de Extensión Universitaria y Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias de la Educación. En primer lugar, por supuesto, también manifestar el agradecimiento, ¿no?, en toda la colaboración, difusión, ¿no?, para que podamos trabajar y desarrollar este ciclo, bueno, de 3 charlas que haremos durante lo que nos queda del semestre y que obviamente tienen una contextualización dentro de una materia troncal que
pretende sobre todo ofrecer una perspectiva comparada y por ello parte de nuestras charlas siguientes van a ir en esta línea. Por supuesto, este conjunto de charlas están dirigidas al alumnado del grado de educación infantil, pero también está abierta a miembros de la comunidad universitaria o incluso a personal externo a la facultad que a través de la difusión que se ha podido realizar en redes sociales me consta que han tenido en ese sentido acceso a la información. De manera conjunta, por supuesto, participa el Departamento de Pedagogía, donde también su director, el profesor Jiménez Ríos, está en este año compartiendo docencia con nosotras en 2 grupos y que, por tanto, pues bueno, también agradecerle, ¿no?, toda la predisposición y disponibilidad para el desarrollo de este conjunto de charlas que vamos a tener. Por supuesto, actividades que van a girar en torno a temáticas que son relevantes para el ámbito de la educación infantil y sobre todo para reflexionar en qué medida, ¿no?, podemos establecer una relación entre la acción educativa y docente, ¿no?, para el estudiantado que estamos formando y que sobre todo quizá contribuya, no sé si a reflexionar o a deconstruir ciertos parámetros o visiones, ¿no?, que tenemos como muy asimiladas sobre qué es o sobre qué significado tiene ser niño o niña dentro de nuestro contexto. Por ello, hemos contactado con la profesora Carmen García Velasco. Ella es profesora en el IES Virgen de las Nieves de Granada. Por supuesto, quizá me consta, aunque no sé quién es directamente, ya la conocéis, ¿no?, parte de la formación que habéis tenido con ella. Pero a nivel de grupo de investigación ya tenemos también un tiempo trabajando, ¿no?, con parte de sus planteamientos de trabajo y tenemos otras colaboraciones interesantes, pero siempre relacionadas con el ámbito de la educación infantil. Su trayectoria, como ya ha dicho nuestra vicedecana, es una trayectoria, pues bueno, vinculada sobre todo al campo de la antropología y, por supuesto, también una trayectoria ya consolidada en el ámbito de la educación infantil desde la formación profesional del grado. Obviamente, la temática que hoy nos va a presentar pretende reflexionar un poco sobre la visión o la concepción que se tiene de infancia, ¿no?, o cómo interpretamos ese trabajo educativo con niños y con niñas, qué papel o qué función social de alguna forma la escuela puede, quiere o podría desarrollar con niños y con niñas y sobre todo también quizá la sesión de hoy a través de la ponencia de Carmen lo que pretende de alguna forma es establecer reflexiones y orientaciones que en cierta medida puedan contribuir a deconstruir una visión de infancia y que en muchos casos posiblemente también contribuya a que vosotras y vosotros os replanteéis como futuros docentes, ¿no?, cómo queréis desarrollar ese trabajo de acción educativa, ¿no?, con la población infantil. Agradecerle, pues bueno, a Carmen García Velasco que haya cedido para hoy estar aquí compartiendo a través de nuestra ventana virtual y sin más preámbulos le cedo la palabra para que cuando ella estime pueda comenzar con su presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a la universidad y a Magdalena especialmente por invitarme y con humildad, pero también con orgullo, he preparado una pequeña presentación que me va a ayudar a desarrollar algunas de las ideas que quiero exponer esta mañana. Sé que algunas antiguas alumnas están escuchando porque me han mandado mensajes esta semana, así que aunque no las puedo ver, les mando un saludo y bueno, que si en algún momento me quieren echar una mano con mi discurso, pues estoy encantada. También si alguien quiere hacer preguntas, si os parece, lo podemos dejar para el final de la exposición. Y si alguien tiene muchas ganas de intervenir, pues también estoy abierta a alguna intervención puntual. Y si os parece, voy a compartir la pantalla de la presentación que me va a ayudar un poco a contar lo que quiero contaros.
Pues se ve la presentación, porque ahora ya no veo yo a vosotros. Y sí se ve. Sí. Estupendo. Sí. Pues si os parece, empiezo. Como decía, he preparado esta presentación con muchas preguntas y con algunos apuntes para responderlas. Todas son preguntas abiertas y os animo a que no las contestéis precipitadamente, a que no las cerréis todavía, incluso no las cerréis en un tiempo. También me gustaría que os detengáis en las imágenes de la presentación, porque todas las imágenes que he seleccionado tienen una intención de comunicar un mensaje. Los apuntes que os voy a dar intentan argumentar la siguiente idea. La imagen que tenemos de la infancia condiciona nuestra idea sobre qué función debería tener la escuela en nuestra sociedad y, por tanto, la función del maestro, de la maestra, del educador, de la educadora. Las instancias formativas, que en España son la universidad y la formación profesional, deberían de cubrir las necesidades de formación de estos profesionales y lo hacen condicionadas por la idea que tienen de infancia y de escuela. Por tanto, antes de detenerme en cómo tendría que ser la formación de los profesionales, me gustaría que pensáramos cuáles son nuestras ideas acerca de qué es la infancia y de qué son o qué deberían de ser las escuelas. Bueno, como sabéis, la infancia es un concepto que ha cambiado a lo largo del tiempo y que es diferente en diferentes culturas. Y os propongo pensar que es para vosotros un niño o una niña. Si queréis podéis tomar nota y luego lo compartimos. El objetivo de pensar que es para nosotros un niño o una niña es darnos cuenta de que la imagen que tenemos de infancia influye sobre lo que hacemos o no hacemos con ella, sobre lo que esperamos también de ella. Las personas que se relacionan con niños y niñas a menudo comentan cómo ha cambiado su idea sobre la infancia. Por eso os pregunto también, ¿deberían los profesionales de la educación infantil contar al mundo cómo ven a los niños y a las niñas? ¿Cambiaría este relato lo que hacemos con ellos? Venga, os propongo una lluvia de ideas, aunque no veo las caras y esto me cuesta, pero os lo propongo, ¿vale? Luego, si queréis, la comentamos. Pensad palabras o frases cortas que nos sirven para definir infancia. Yo me apunté alguna. Os digo la primera. Los niños y las niñas son humanos. Y esto no es baladí. Foucault, con su concepto de biopolítica, nos hace entender que al clasificar a los seres humanos por su aspecto, y uno de ellos puede ser la edad, se establecen relaciones de poder entre los grupos. No todos tienen los mismos privilegios ni la misma capacidad de decisión, hasta el punto de llegar a considerar a algunos grupos como cuasi humanos. La infancia para mí es capaz y ciudadana. Es competente y con derechos. Hay dos ideas relacionadas con la infancia que me gustaría mirar de forma crítica. Una de ellas es la noción de necesidad. La visión de niños y niñas como necesidad. Necesitan que se les alimente, que se les proteja. Y no quiero decir que no necesiten nada, pero sí que poner el acento en la necesidad y no en la capacidad
los despoja de su condición humana compleja, ya que se les define solo por lo que les falta. Por otra parte, la infancia como fase intermedia, como preparación para la vida adulta, los conceptualiza como un capital humano, como proyecto de persona, que será solo útil en el futuro a la sociedad. Cuando hablo de ciudadano o de ciudadana, me refiero a aquel ser miembro activo de una comunidad, capaz de participar en la medida de sus posibilidades para contribuir al bien común. En el caso de la infancia, la comunidad va creciendo desde la familia a la escuela, el parque, el barrio, la ciudad. No sé si estoy yendo muy rápido, decidme. Va bien, Carmen. Sí. Gracias. Bueno, profundicemos un poco en la idea de preparación para la vida adulta versus etapa con entidad propia. Ortega y Gasset ya decía que en vista de que el niño se mueve torpemente en nuestro paisaje adulto, consideramos a la infancia como una etapa defectuosa en espera de llegar a esa adultez. Y lo que parece importarle a los adultos es lo que los niños y las niñas pueden llegar a ser en un futuro más o menos cercano, y no lo que son en el presente. En cierta forma, esto ha sido respaldado desde la psicología del desarrollo, porque se han descrito las etapas del desarrollo como escalones hacia la madurez, con ideas implícitas de linealidad, evolución y progreso. Todo esto también está en revisión ahora. Hay enfoques que establecen que los niños y las niñas son actores sociales, agentes participantes, creadores de conocimiento y de cultura. Dejan a un lado la concepción reduccionista de preparación para el ser adulto y se comprometen con visibilizar y dar voz a los niños y las niñas para mostrar su competencia en la creación de cultura. Aunque estas ideas llevan tiempo circulando, por desgracia todavía no son dominantes. Con respecto a esta visión, Hannah Arendt nos previene de que con el pretexto de respetar la etapa infantil, a menudo se aísla a los niños del mundo de los mayores, manteniéndolos en un supuesto mundo infantil, pero que para nada han creado ellos. Normalmente son espacios diseñados por adultos con visiones infantilizadas de esta etapa. ¿Estáis mirando las imágenes? Sí. Sí. Vale. Si queréis anotar cosas sobre alguna imagen, lo que os sugieren, también las podemos comentar al final. La infancia es diversa, compleja y está contextualizada. Hablamos de condición geopolítica del ser humano, donde nacemos, en qué régimen político, en qué cultura, de qué etnia, con qué nivel socioeconómico, etcétera, condiciona nuestra infancia. Además, cada criatura establece una relación única con esa condición. Por eso merece la pena detenernos en observar cada curso, en cada grupo, qué niños y qué niñas tenemos enfrente. Por otra parte, la ciencia nos aporta esquemas para entender a los niños y a las niñas, pero son solo esos esquemas explicativos, no son la realidad. El esquema sirve para comprender la realidad, pero con la observación de cada niño y cada niña se rompen los esquemas y se hacen más completos.
Así que os animo a utilizar la pedagogía de la escucha para intentar comprender cómo construyen su conocimiento, cómo se relacionan con el mundo, con los adultos, con sus iguales. La idea de infancia debería provenir no de los prejuicios, sino de la investigación científica y también de la observación directa. Os recomiendo ver la serie Babies, que recoge algunas de las últimas investigaciones científicas sobre bebés y que ponen en cuestión algunos postulados que se llevan manteniendo desde hace por lo menos 40 años de investigación científica. Uno de los capítulos sobre lo que saben los bebés cuestiona las etapas evolutivas, tal y como las conocíamos desde Piaget, el movimiento, los sentidos, las relaciones, la relación entre herencia y aprendizaje. Son algunos temas de esta serie, son investigadores que explican su trabajo y que merece la pena que los profesionales de educación infantil conozcamos toda esta investigación. Por otra parte, la idea de infancia se ha de concretar, como he dicho antes, frente a cada niño y cada niña con la que tratemos. Aprender a observar en un proceso de dialogia que permite conocer a cada criatura en cada momento de su crecimiento. En definitiva, pienso que la idea de infancia que cada sociedad construye repercute en los recursos que esta sociedad ofrece a este grupo humano. Y os sigo proponiendo que conectéis las imágenes con lo que digo. Entonces, ¿cuál es la función de la escuela hoy en día? Y la función de la escuela 06, de las escuelas 03 y de las escuelas 36. ¿A qué debería dar importancia la escuela infantil? Y cuando decide a qué darle importancia, ¿cómo se organiza para cumplir esas funciones? Gino Ferri, que fue maestro en la Escuela de Reggio Emilia y que desde hace unos años trabaja en España, nos deja otras preguntas para indagar. Nos dice, por ejemplo, ¿qué relación tiene hoy la escuela con la sociedad? ¿Qué ciudadano quiere educar la escuela? ¿La escuela es un lugar de crianza o de educación? Y yo os pregunto, ¿se pueden separar estos términos? ¿Qué tienen que aprender los niños y las niñas menores de 6 años? ¿Qué hace falta para que el aprendizaje sea significativo y funcional? Madre mía, qué de pregunta hago, ¿no? Bueno, al menos sabemos que no puede ser una escuela. Y voy a utilizar a Tonucci. Una escuela no puede ser una guardería y tampoco puede ser una cadena de montaje. La conciliación familiar se lleva a veces a tal extremo que se olvida de los derechos de la infancia. Y las escuelas simplemente son un lugar donde tener a los niños y a las niñas mientras los padres y las madres están trabajando. De ahí el concepto de entretener que todavía aparece mucho en nuestras escuelas. Pero tampoco puede ser un lugar donde se hacen cosas, muchas cosas, sin pensar, de forma mecánica, porque toca. Tonucci nos dibuja la cinta transportadora, aludiendo también a la metáfora industrial. Ahí lo dejo.
Si queréis, después comentamos. Una más sobre lo que ocurre en la escuela. En esta viñeta de Tonucci, que nos muestra a dos críos con una conversación interesante en el patio, que dicen, ¿ves ese reactor? Es supersónico. ¿Qué va? Fíjate si tiene la en forma de delta. Pero suena la campana. Y tienen que entrar frustrados a realizar una actividad que no les interesa, que no tiene que ver con su vida, que no sirve aparentemente para nada. Bueno, me paro un poquitín en la idea, en la diferencia entre educación y crianza. Para mí es una falsa dualidad y quiero utilizar las aportaciones de Mónica Ramírez y de Silvia Contreras, que dicen, vivir es siempre poner en duda la realidad, es cuestionar las situaciones desde sus componentes esenciales, herencia, tradiciones, moral, en definitiva el legado. Y la pedagogía se constituye entonces en la condición ontológica de la construcción de la idea de la realidad para los recién llegados. Bueno, como me he puesto un poquito espesa, os propongo hacer una especie de juego. Un experimento que las alumnas que han pasado por mí seguramente lo han hecho. Os pido pensar, ¿me estáis escuchando? Sí, estamos aquí. Sí. Bueno, pero de vez en cuando necesito vuestras voces. Pensad por un momento que llegan unos extraterrestres. Cerrad los ojos, por favor, os estoy viendo. Llegan unos extraterrestres que os transportan a otra dimensión. ¿De acuerdo? Sois abducidos y llegáis a otro lugar en el universo en el que no conseguís entender ni siquiera dónde empezáis y dónde termináis vosotras. En ese mundo en el que habéis llegado, tenéis sensaciones, sentís dolor, sentís que alguien o algo os consuela o os limpia o os alimenta, aunque tampoco podéis conceptualizar estos términos. Sois capaces, pero falta bastante información. Necesitáis tiempo para comprender. Y se agradece encontrar a pacientes y amables traductores de esa cultura. A medida que entendéis el nuevo mundo en el que estáis, también colaboráis y participáis en él, reconstruyéndolo, modificándolo. Bueno, esto era un juego, no habéis sido abducidas. Volvemos. ¿Estáis ahí? Estamos aquí. Sí, estamos. Vale. Mira, la metáfora de ser abducida me sirve para intentar entender cómo se puede sentir un crío cuando llega al mundo y cuál puede ser la función de las personas que lo educan o lo crían. 3 palabras más que me gustaría traeros a la presentación. La diferencia entre aprender y aprender. Aprender con H tiene que ver con tomar, con coger, con hacer propio, con asimilar, frente a conceptos más mecanicistas del aprender. Por eso la quería destacar. La de paideia como una palabra griega que se refiere a crianza, al proceso de hacerse ciudadano y que se concreta en aprender a hacer cosas, aprender a comer, aprender a Sí, por ponerse los ejemplo, zapatos. Sí. el paidocentrismo estaría basado aquí, ¿no? Sí. ¿Vale? Aprender a saber quién soy.
aprender a saber cosas, por ejemplo, la diferencia entre un abeto y de un álamo. Y la educación como hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar y traducir. Y para mí uno de los principales papeles de los educadores y de las educadoras infantiles debería ser la hermenéutica. ¿Queréis hacer un comentario hasta aquí? ¿Sigo? ¿Alguna reflexión que queráis hacer o avanza y un poco más adelante generamos el debate? Avanza, parece, Carmen. Vale, pues continúo. Concretando un poco. ¿Qué deberían de aprender los niños y las niñas menores de 6 años? Os apunto algunas provocaciones, ¿vale? Tienen que aprender muchas cosas, pero sin duda hay algunas que a mí me parecen más prioritarias que otras. Por ejemplo, ¿deben aprender los colores o cómo vestirse sintiéndose cómodo y hermoso? ¿Deben aprender los números o cómo desplazarse por la escuela y por su barrio? ¿Deben aprender a colorear sin salirse o qué comida les sienta mejor? ¿Deben insertar bolitas o ordenar con gusto su aula? Y aquí he puesto con asterisco aula porque en España sí hay una relación directa entre grupo y aula, pero en los países que yo he visitado no siempre el aula es el lugar donde habitan los críos, los grupos de críos. ¿Deben aprender las letras o a interpretar los letreros y señales de su ciudad? Vale, quizás tenéis dudas, quizás me decís, pues tienen que aprenderlo todo. Bien, pero yo os pregunto, si vosotras llegaseis a un mundo nuevo, vosotras y vosotros, ¿qué preferiríais aprender primero? La de la segunda columna. Vale. Yo es que creo que, por ejemplo, vestirse para sentirte cómodo y hermosa, seguramente con ello vas a aprender los colores de manera... Estoy totalmente de acuerdo. Sin tener que hacer el esfuerzo de aprenderte los colores. Estoy totalmente de acuerdo. Igual que desplazarse por la escuela y por el barrio. Igual. Para aprender los números, a que tú conozcas los números de una manera prácticamente inconsciente, que pasará después al consciente, ¿no? Vivencial. Vivencial, sí, experimenta. Significativa, funcional. Bueno, podríamos hacer un montón de comparaciones. Una vez que decidimos qué tienen que aprender los niños y las niñas, tenemos que organizar los espacios y los tiempos de la escuela para que puedan aprender lo importante. Y no vale dar poco tiempo para alimentarse, ni tener un patio sin naturaleza, porque la organización debe ayudarnos a cumplir nuestros objetivos. Y sin embargo, en muchas escuelas, la organización se convierte en una trampa. Muchas maestras, muchos maestros a mí me comentan, es que no nos da tiempo. Es que no hacemos eso porque no tenemos tiempo. Pues vamos a darle tiempo a lo que creemos importante, ¿no? Tenéis unas cuantas imágenes aquí que espero que sean sugerentes. Mira, en Reggio Emilia nos dan algunas claves para organizar la escuela. No me puedo detener mucho en ellas, pero si queréis luego en el debate reflexionamos. Voy a nombrarlas y explicarlas muy brevemente, solo algunas. En Reggio nos dicen que la escuela
tiene que ofrecer una complejidad suave. Compararlo con algunas escuelas infantiles que no tienen ni un solo hueco vacío en las paredes. También dicen que las escuelas infantiles tienen los espacios, deberían de preservar la relación. La relación no siempre tiene que ser la educadora con el grupo. Hay muchos tipos de relaciones. La escuela debería garantizar la ósmosis con la ciudad. La ciudad debería de entrar en la escuela y la escuela debería de salir a la ciudad. La escuela tendría que ser polisensorial. No lo explico. La epigénesis se refiere a que las paredes de la escuela y la escuela misma deberían de ir contando la historia de la propia escuela, de los niños, de las niñas y de las familias y de los educadores y otras personas que trabajen allí. Es decir, debe tener sentido de comunidad. La constructividad no está terminado, va transformándose, va creándose conocimiento y también los espacios se van construyendo en base a esa construcción. Y ofrecer una normalidad rica, ¿vale? Complementario al de complejidad suave. Son muy sugerentes. Podéis encontrar información para desarrollar estos contenidos y os animo a hacerlo. Entonces, ¿cuál debería de ser la función de los profesionales? Pues como ya os he dicho antes, desde mi punto de vista deberían de ser intérpretes amables de la cultura a la que han llegado los niños y las niñas. Acompañantes del proceso de apropiación y de transformación del entorno que hacen los críos, que hace la infancia. Y testigos privilegiados de su capacidad y, por tanto, divulgadores de su competencia, de su humanidad. Entonces, ¿cómo debería de ser su formación? Bueno, en España, como sabéis, se decidió que la formación de los educadores y las educadoras infantiles fuera educación superior, que se da en la universidad y se da también en la formación profesional. Pero encontramos muchísima diversidad, no solo en cada facultad, también en cada departamento, no solo entre la formación profesional y la universidad, sino también dentro de esta. Paso rapidito, aunque creo que lo sabéis, paso rápido, sabéis que en la universidad da un grado universitario, son profesionales de nivel 2, se ofrece durante 4 cursos, son 240 créditos del sistema europeo de transferencia. Los profesionales atienden a toda la etapa y el título es de maestro. Esto paso rápido. La formación profesional son 2 años, los profesionales son de nivel 3, son 120 créditos del sistema europeo. Atienden en la educación formal al ciclo 03 y en la educación no formal toda la etapa. Si leemos la legislación, el currículum que desarrolla los títulos, se dice que la finalidad del maestro, del título de maestro, es atender directamente a los críos en la programación pedagógica, y el técnico superior se dice que es también programar actividades de intervención educativa y social. Y no solo se atiende a la infancia, sino también a la familia. Bueno, resumiendo mucho, la formación de los maestros y de las maestras está más centrada en lo pedagógico y la de los técnicos y las técnicas en lo social. Sin embargo, como hemos visto antes, hay una falsa dicotomía entre lo social
y lo pedagógico, entre crianza y educación, o al menos así lo veo yo. Voy a ir aterrizando en mi instituto y contaros lo que hacemos en mi instituto. Efectivamente, os digo que hay muchas diferencias y también en todos los centros de formación profesional no se hace como lo hacemos nosotros. Incluso en mi centro hay diferencias entre el profesorado. No obstante, aunque hay matices entre lo que hacemos los profesores, se va creando una cultura de cómo formar a los educadores infantiles. Y yo he seleccionado 3 grandes aspectos que me parecen que son los que nos dan identidad. Uno es la forma en la que implementamos el currículum oficial. Otra pata me parece que es la relación que tenemos con la comunidad. Y otra, la perspectiva medioambiental que utilizamos en el ciclo de educación infantil. Bueno. Continúo. En cuanto a la implementación del currículum de educación infantil, me gustaría destacaros 4 aspectos que nos parecen diferentes. Tenemos una metodología específica. Utilizamos ciertos autores y corrientes y otros no los usamos. Le damos mucha importancia a la formación en los centros de trabajo y le damos mucha importancia al proyecto que hacen al final del ciclo. En cuanto a nuestra metodología, está basada en el trabajo en grupo que respeta la individualidad. Está basada en recuperar el disfrute de aprender. La manera más humana de aprender es el juego. Y el juego tiene un ingrediente de placer. Si no, no es juego. El placer de traspasar los propios límites, creando pan para y con los demás, sorprendiéndose a una misma. En grupo construimos nuestro propio aprendizaje. Los alumnos y las alumnas construyen su propio aprendizaje. El error se revaloriza. Llevamos muchos años, muchas de nuestras alumnas, de nuestros alumnos llevan muchos años en el sistema escolar y cuando llegan tienen asimilado que el error no debe cometerse. Nosotros lo ponemos en valor. Copiar está permitido, siempre y cuando sepas lo que copias, claro. Y disentir. El proceso prima sobre el resultado, pero el resultado hay que mostrarlo, dando dignidad a nuestros trabajos, asumiendo la imperfección de lo que hacemos. Los profesores suavizamos nuestro rol calificador y potenciamos el de ser asesores críticos, animadores de conflictos cognitivos, provocadores de retos, expertos en hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué nociones matemáticas y habilidades de lógica se ponen en funcionamiento con esta actividad? La ordenación, La la seriación, seriación. ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. También la resistencia al fracaso,
una de las habilidades estupendas en lógica matemática. Me equivoco, vuelvo otra vez. ¿Y esta propuesta desarrolla el lenguaje oral? ¿En qué aspectos? ¿Semántico, pragmático, fonológico? También creamos materiales, como por ejemplo este, que favorece indagar sobre cómo se mezclan los colores primarios. No usamos libros de texto. Leemos libros, revistas especializadas, vemos vídeos, conocemos autores relevantes en el 03, conocemos escuelas reales que tratan a la infancia con respeto. Bien las visitamos, bien vemos vídeos sobre viajes pedagógicos. Aquí os he señalado algunos de nuestras señas de identidad. Autores como Piaget, Brunet, Vygotsky, Ausubel, Tonucci, Couturier, Alsina, Gemma Paniagua, escuelas como las de Reggio, de la Toscana, de Bolonia, el Instituto LOXI, las escuelas de Dinamarca, las escuelas de Navarra y las escuelas infantiles de Granada. Nuestra idea de escuela, una escuela que cree que los niños y las niñas son capaces, con 100 formas de expresarse, una escuela donde los niños y las niñas nos piden que les ayudemos a hacerlo solos, una escuela amable, activa, inventora, habitable, documentada, comunicable, un lugar donde investigar, donde aprender y reflexionar, donde se encuentran bien la familia, los niños y las niñas, los educadores y otros profesionales de la escuela. Una escuela que no empuja a los niños a crecer, donde el arte y la razón, la mente y el cuerpo, el juego y el trabajo no están separados. Una escuela que se sabe inserta en la ciudad y que requiere que la ciudad también pertenezca a los niños. Por ejemplo, esta escuela infantil, La Luna, dice: cuando los días pasan sin prisas, entre juego, alegría, emoción, cuando el aprendizaje sorprende disfrazado y sigiloso, cuando te das cuenta del valor del día a día, de la hora y minutos en la vida de los niños, cuando la etapa de infantil cobra sentido en sí misma y no en una preparación para cursos venideros, cuando las relaciones son verdaderas, libres, sin juicios ni etiquetas, cuando el error es motor para volver a probar. Escuelas que usan el espacio exterior como lugar privilegiado para el aprendizaje. Escuelas que favorecen la autonomía con los materiales que eligen y diseñan. Escuelas que respetan la diversidad, las diferencias individuales, familiares, culturales, étnicas. Escuelas que cuentan cómo son y cómo aprenden sus niños y sus niñas. Escuelas de Reggio, de LOXI, de Dinamarca. Los viajes pedagógicos que hemos realizado durante estos años son una oportunidad para conocer de primera mano experiencias valiosas y reales.
Estas fotografías que estáis viendo pertenecen a un viaje a la Toscana. Pero también tenemos experiencias en España como Pamplona, Barcelona, Madrid, Granada. También os decía antes que cuidamos mucho las prácticas, la formación en los centros de trabajo. Aunque tengo que deciros que muchas de las cosas que estoy contando, el año pasado y este han sufrido un paréntesis. Luego, si queréis, lo comentamos también. Pero este paréntesis nos ha hecho darle más valor a todas aquellas cosas que hemos tenido que dejar de hacer. Como decía, cuidamos las prácticas que se producen al final del ciclo, una vez que han superado casi todos los módulos formativos. Elegimos los centros, preparamos las prácticas, intentamos mantener una relación a través del tiempo con esos centros para que podamos seguir aprendiendo todos de todos. Hacemos tutorías presenciales en la escuela con el tutor de prácticas y en el instituto con el alumnado. El diario de clase tiene una función diagnóstica, no es un control de falta. Intenta ser un instrumento de investigación. La tutoría tiene una función de ayuda. Acompañamos el proceso de pasar de alumna a profesional de pleno derecho. También le damos mucha importancia al proyecto que tienen que hacer al final del ciclo. Se llama Proyecto de Atención a la Infancia. En mi caso, procuro que se haga del centro donde realizan las prácticas, porque buscamos que el proyecto sea coherente, es decir, que se adapte al contexto educativo que conocen y a las características del grupo de niños y niñas que atienden. Y las propuestas que hacen no se limitan a talleres o actividades didácticas, sino que ponen el acento también en la vida cotidiana de la escuela y en la organización de los espacios y los materiales. ¿Estáis cansadas? No. No. Vale. No. Vale, No. continúo. No. Ahora voy un poquito más rápido, ¿vale? Los otros dos pilares que dan identidad a nuestra formación son los proyectos de colaboración con la comunidad, que han quedado en suspenso, y el proyecto Recrea, que pone el foco en el uso ecológico de los materiales, que también se ha visto muy limitado con la pandemia. En cuanto a los proyectos con la comunidad, destacamos que grupos escolares vienen al instituto o bien nosotras vamos a los centros para implementar pequeños proyectos. Hasta ahora, diferentes instituciones contactaban con nosotros para participar en alguno de sus programas. Y creemos que esta formación desarrolla muchísimas competencias del educador en el ámbito no formal, pero que se pueden trasladar al ámbito formal. En esta situación, las alumnas diseñaron cajas con luz y materiales que hacían pasar la luz más o menos desde la transparencia hasta la opacidad y lo llevaron a una escuela infantil, en este caso es Cristo de la Yedra, para observar las reacciones de los niños y las niñas frente a esos materiales. También intervenimos en animaciones, como por ejemplo esta, creando ese árbol de los deseos con material reciclado, o en los conciertos didácticos, en la animación de los espacios exteriores del auditorio, o hacemos talleres de cuentacuentos para llevarlos a las escuelas. Las actividades de animación son diversas, desde cuentacuentos a ambientación de espacios exteriores, a realización de danza, de mimos,
y hemos avanzado mucho en estos años en documentar todas estas actividades. Documentar requiere el esfuerzo de contarse, y al contarse uno se entiende mejor. Al hacer el esfuerzo por explicarse, también se abren preguntas se cuestiona uno lo que está haciendo. Al poner esta documentación al servicio de otros, como yo estoy haciendo aquí ahora, me abro al juicio y a las aportaciones que me podáis hacer todas, que siempre van a ayudar a seguir construyendo nuestras propuestas. Otra pata, como os decía, es el proyecto Recrea, la reutilización de materiales desechados, materiales que otra gente no quiere, nosotros los recogemos. Tiene entre sus objetivos reducir el despilfarro y alargar la vida de los objetos al máximo. Hacemos campañas de concienciación, como por ejemplo esta, para favorecer la movilidad saludable. Y recogemos materiales, como os decía, en la casa de madera, materiales que nadie quiere, de otras empresas o también del instituto, y los convertimos en recursos didácticos. Os voy a mostrar algunos ejemplos. En nuestro instituto está también el ciclo de automoción y creamos un telar, marionetas para contar nuestra historia, o bien hacemos talleres para que los niños y las niñas creen sus propios personajes. Esto es un taller de estampado hecho con piezas mecánicas. También en nuestro instituto hay ciclos formativos relacionados con el mecanizado, con la creación de piezas mecánicas. En todos estos talleres que os he enseñado y que os estoy enseñando, se ponen en funcionamiento habilidades de lógica matemática. Las capacidades de lógica matemática son fundamentales para comprender el mundo. Nos encanta jugar con la luz, así que fabricamos objetos para investigar con la luz. Por ejemplo, estas son las cámaras del mundo al revés. También jugamos con el aire. Nos gusta también jugar con el aire, con el agua, con la luz, con cosas que no se pueden coger. Esto es un circuito para jugar con el soplo, moviendo el aire. Y luego tenemos muchos materiales que tienen un uso casi infinito, como las colecciones de tapones, que cuando terminamos de jugar vuelven a sus cajas organizadas por colores. Lo mismo ocurre con las cintas de VHS que hemos reciclado y con otras piezas recuperadas. Por ejemplo, estas son de electricidad. Nos gusta observar las reacciones de los niños y las niñas a nuestras propuestas, porque nos permite hacer hipótesis e introducir mejoras y exponemos nuestro trabajo, dando dignidad a las producciones y al proceso creador. Tenéis mucha información en el blog Carmen García Velasco, o os da acceso a otros blogs que hablan de autonomía, identidad, de salud, de los lenguajes que tiene la infancia, del juego. Hay otro blog de viajes, de todos los viajes que he realizado, viajes pedagógicos. He preguntado a otros profesionales de las escuelas infantiles y al alumnado qué valoran positivamente de nuestra formación. Y si queréis, luego lo comentamos.
Me han dicho la psicomotricidad relacional es muy interesante, los encuentros formativos entre alumnado y profesionales, la salida para implementar proyectos, el que hemos hecho proyectos con sentido, los materiales que diseñamos, el seguimiento en las prácticas, esto lo valoran mucho las maestras y maestros de escuelas infantiles, la manera que tenemos de mirar e interactuar con los niños y las niñas, esto también me lo dicen mucho las tutoras de práctica, nuestra idea de niño, nuestra idea de escuela. Y bueno, pues hasta aquí mi exposición y ahora me encantaría entrar en un tiempo de conversación con vosotros. Carmen, muchas gracias por tu presentación. Si te parece, quizás no puedes dejar eso de compartir ya la pantalla y así directamente, pues bueno, a través de nuestras cámaras podemos vernos y favorecer también lo que es, pues bueno, la participación de nuestros estudiantes. Gracias por tu presentación sosegada, reflexiva, que contribuye de alguna forma también a que nos cuestionemos, a que pensemos, ¿verdad?, qué infancia, qué estamos construyendo, cómo desarrollamos nuestras acciones profesionales. Y sobre todo, pensando que también tenemos una visión como muy normalizada, muy unidireccional de cómo abordar o de cómo trabajar con la infancia. En tu presentación en algún momento, ¿no?, has comentado como no siempre es el aula el lugar donde habitan, ¿verdad?, los niños y las niñas. Entonces se tiene, pues bueno, otra visión, otro dinamismo, ¿verdad?, de cómo trabajar con la infancia o de qué espacios de alguna manera ocupan niños y niñas. En esa presentación creo que las imágenes también aportan un planteamiento claro, ¿verdad?, sobre qué tipo de acciones se desarrollan con niños y con niñas dentro de la aula y, por supuesto, imágenes que creo que son muy enriquecedoras para poder, algunas de ellas, si queréis comentar, por lo que transmiten. Tu interrogante inicial es ¿qué infancia, qué escuelas, qué profesionales pueden ser un elemento inicial para ahora el debate y que puedan propiciar, por supuesto, la participación por parte de quienes estén presentes, ¿no?, en esta conexión virtual? Entonces, creo que, si os parece, podéis, bueno, hacer reflexiones o bien a partir de esas reflexiones, si se os ha generado un interrogante o un planteamiento concreto, ¿vale?, respecto de la presentación que Carmen nos ha compartido. Mi nombre es Fran, estoy circunstancialmente aquí y la verdad es que quiero decir gracias especialmente a ti, Carmen, hoy por tu palabra, por conocerte, pero gracias a las personas que junto con Magdalena construyen esta asignatura que cuando empecé a entrar en ella, pues entendí que era una joya. Y gracias a Marisa, gracias a las personas que estamos aquí juntas, gracias a Infantil, que ya tuvimos con algunas personas contacto en primero. En fin, has provocado en mí un placer muy grande. Y la verdad es que ha habido dos momentos fundamentales. Una, cuando nos preguntabas qué infancia, que a mí me venía la imagen más que concepto, personas geniales. Y escuchándote, digo, que parece que a veces estas personas geniales de pocos años llegan con muchos años siendo personas geniales. Gracias. No sé si me explico, pero esa ha sido la experiencia. Ese ha sido mi proceso de placentero de tu palabra. Gracias. Muchas gracias. Fíjate que estas dos palabras que has elegido, personas y genialidad, que describen
la humanidad que quería destacar yo tanto que me parece que puede parecer superficial, pero mi experiencia es que no se termina de considerar a los niños y a las niñas personas, ciudadanos de pleno derecho. Y que aunque lo digamos de boca para afuera, pues sí, luego en la práctica pienso no, ¿vale? Como ocurre con otros colectivos. Y la otra palabra, geniales, ¿no? Que implica, me sugiere esa competencia que yo también quería destacar, la capacidad de crear cultura, de crear contenido, de crear conceptos nuevos, de atreverse a mezclar posibilidades. Esa genialidad me parece una definición que me la voy a apuntar, te la robo, ¿vale? Me la quedo para la próxima vez que cuente algo de esto. Personas geniales, ¿sí? Que como personas nacemos con esa posibilidad. Entonces, ¿la escuela qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer la escuela? ¿Quiere hacer brillar esa humanidad y esa genialidad? ¿O merece la pena preguntarse qué quiere hacer la escuela? ¿Y qué queremos hacer los educadores y las educadoras? Gracias. Buenas. A ver, yo había levantado la mano, no sé si vamos a seguir así unos turnos. No sé cómo va. Mira, es que ¿sabéis qué ocurre? Bueno, ahora sí, que como hay gente que tiene la cámara apagada, efectivamente, Paola, tú la tenías levantada. Y si quieres, José Manuel, hazlo tú también, ahora ya sí lo voy viendo. Gracias. A ver, pues yo, siguiendo con esto de que es para nosotros una infancia, yo la defino como una etapa en la que se debe de hacer mucho hincapié en la exploración, en la indagación, en la diversión de los niños. Y luego también he puesto libertad y autenticidad. ¿Y me quieres explicar un poquito más esto de autenticidad? Sí, es como que en esta etapa los niños son auténticos, son ellos mismos, y si no les dejas esa libertad para que puedan explorar, indagar, divertirse, no van a tener esa autenticidad de ellos mismos. Es como que van a hacer algo como el pequeña imagen esta que ha puesto usted, que se ve los niños, ¡ay, mira, un avión y tal! Es como que si no les dejas esa autenticidad de que ellos sean lo que quieren ser, como que les está cortando su ala. Muy bien, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabes? Que mi experiencia viendo escuelas infantiles, a las cuales respeto muchísimo, ¿eh? Cuidado que yo hago análisis crítico, pero desde el respeto. Y al igual que yo he aprendido cosas a lo largo de mi vida, pues otros centros las pueden aprender también, ¿vale? Yo no nací sabiendo, las he aprendido porque he tenido experiencia. Con respecto a esto de la autenticidad, quería comentarte que en muchas escuelas, en España, y en Andalucía, y en Granada, la manera de funcionar yo le llamo mamá gallina con los pollitos, ¿vale? Como imagen. Los críos aprenden muy prontito, depende de la escuela, pero hay muchas escuelas en las que me doy cuenta de que los críos aprenden muy prontito, a veces con 2 años y medio, ya han aprendido a que tienen que intentar interpretar los deseos de la educadora, de la maestra. Hablo en femenino, pero me refiero a personas, ¿vale? Y de manera que empiezan a desplazar su centro de placer, su centro de deseo, su autenticidad, porque están buscando ser, pues que quieren ser queridos. Evidentemente los seres humanos queremos ser aceptados y queridos. Y se desplaza. Entonces tenemos que pensar el tipo de escuela, la organización de los espacios y el rol que adopta la educadora, el maestro, va haciendo que los críos potencien o pierdan su autenticidad, ¿no? Sí, les digo muchas veces a mis alumnas y a mis alumnos, les digo, bueno, cuando dicen, sí, pero es que no tenemos mucho, sí, pero es que la inspección, sí, pero es que las familias, sí, pero es que, bueno, yo les digo, una vez que tú has visto ciertas cosas, ya no tienes excusa. Una vez que
porque las personas que no han reflexionado acerca de estos temas, pues no han reflexionado. Pero si tú has reflexionado y ya has visto y has pensado que la infancia no es un vaso a llenar, no es una pizarra en blanco sobre la que escribir, si ya has puesto en cuestión estos conceptos de infancia, pues es que ya igual no tienes mucha excusa para cortarle su autenticidad, ¿no? Ya, pero es que el sistema, bueno, ya, pero es que no se puede. Sí, sí se puede. Hemos visitado en estos años muchísimas escuelas que demuestran que sí se puede. Vale. José Manuel. Sí. Bueno, mi reflexión o lo que creo profundamente es que la educación infantil debe de sentar las bases también para la futura etapa educativa, de que esos niños, cuando lleguen a adultos, sigan llevando ese niño dentro. O sea, que desde ese alma infantil, cuando sean adultos, sean capaces de cambiar el mundo a como puede verlo un niño. Vaya, es que soy yo un poco negativo, como está la sociedad hoy en día, guerra, hambruna y tal, y creo que es porque nos falta esa visión de ser un niño, no sé cómo explicarlo bien, pero que así que creo que la educación infantil y desde la escuela se debería aportar eso a los niños, a que sigan siendo niños por mucho que crezcan, porque me da la impresión de que es que los niños ahora maduran muy pronto y que quieren ser adultos y muy mayores, hacer cosas como los adultos, y olvidan que se puede vivir en un mundo mejor, y yo creo que eso es lo que llevan los niños dentro y lo que se hace desde algunos aspectos que se les pierda conforme van creciendo y avanzando en su etapa educativa. Y por otro lado, pues la presentación muy bien, y me he dado cuenta, y hablando nos has dicho que nos fijáramos en las fotografías que, vaya, yo destaco que en común tienen, que se veía todo muy activo, muy de manipulación, de protagonismo para los niños y tal, estupendo, pero por lo que yo he podido ver y observar, aunque haya muchos colegios que están cambiando, pero sigue habiendo colegios donde las editoriales son las que mandan, la planificación está hecha en base a las editoriales. Entonces, quería que Carmen me contestara o que me diera ideas, porque cuando un maestro llega a un colegio nuevo, le dicen, esta es la editorial que tenemos, hay que seguirla y te tienes que centrar en ella, y luego ya, pues si te sobra tiempo, que suele ser raro, pues ya tú propones e innovas todo lo que quieras. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra este tipo de organización en las escuelas, que todavía pues son muchas, porque vaya, que se ve? Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas cosas has dicho. A ver si puedo recapitular. Tú dices, los niños quieren ser mayores. Parece que hoy en día los niños quieren ser mayores. Claro, cualquier colectivo que aprecia que no es el colectivo privilegiado, pues quiere parecerse al colectivo privilegiado, ¿vale? Entonces, creo que puede ser parte de la respuesta. Por otra parte, tú dices, deberíamos de llegar a mayores con la visión que tenemos de críos. Por eso, una de las cosas de las preguntas que os he hecho varias veces, ¿creéis que el profesorado tiene la obligación de contarle a la humanidad, al resto de la comunidad, la capacidad que tienen los niños y las niñas de crear cultura? No sé si entendéis esto que estoy diciendo, que esta idea viene de Reggio Emilia, ¿vale? Y que conecta también con mi formación de antropología. Cuando estaba estudiando yo antropología, me discutía un profesor que no podía hacer una investigación con niños, porque me decía, es que los niños no son cultura, no hacen cultura. Y tuvimos una buena discusión, ¿vale? Con el profesor de simbólica, que me encantaba. Pero me discutía que no podía hacer la investigación con la infancia, porque la infancia no creaba cultura. Después tuve la suerte de conocer Reggio Emilia, donde se defiende totalmente lo contrario. Los niños y las niñas son capaces
de crear y reconstruir el mundo donde están. Entonces, pienso que los educadores infantiles, una de las funciones que tienen es divulgar la capacidad que tienen los niños y las niñas. Y también los primeros que tienen que leer esto en antropología también se dice, son los informantes, que son los críos. Los primeros que tienen que leer las documentaciones que hacen los maestros, donde se demuestra que los niños y las niñas son capaces, los primeros que tienen que leerlo, entre comillas leerlo, son los niños y las niñas. Por eso muchas documentaciones que se ponen en la escuela en alto, para que lo vean las familias, bajo mi punto de vista, no están bien colocadas. Deberían de estar a un nivel en el que los críos, cuando entran a la escuela, se reconozcan como seres capaces, recuerden lo que hicieron ellos o sus compañeros. Y sí, esto que me decías de que las editoriales siguen teniendo un peso muy fuerte, yo opino que hay que leerlo todo, que hay que mirarlo todo, para poder hacer una crítica hay que leer, mirar, probar. Mi alumnado de práctica acaban de empezar la semana pasada y lo maravilloso que es que en menos de una semana ya me dicen todas, ayer tuvimos una tutoría, ya me dicen todas el sinsentido que son las fichas de las editoriales. Todas me empiezan a contar detalles. Sabéis que las fichas de las editoriales las termina la gente de prácticas, ¿no? O cómo se llevan a cabo las fichas. Entonces, ¿qué hacer? Pues, ¿qué hacer? Mi experiencia es que yo durante un tiempo iba muy de frente y me encontré con muchos bloqueos. Así que he aprendido durante todo este tiempo a seducir más que a convencer suavemente, haciendo un poquito. Ayer le decía a una alumna, te tienes que concentrar en el margen de maniobra. Imagináis que esto es un círculo y que este triangulito es el único margen de maniobra. Todo esto es un círculo y solo tengo este quesito de margen de maniobra. Me concentro en lo que puedo hacer y a partir de lo que puedo hacer voy expandiendo el quesito. No podemos llegar, primero porque no lo sabemos todo. Y es un hecho, cuando llegamos a una escuela nueva tenemos que empezar haciendo desde lo que hay nuestras pequeñas aportaciones. Desde la manera de funcionar, nuestras pequeñas aportaciones. Pues en nuestro departamento se ha ido creando una cultura de hacer cosas. Cada profesor, cada profesora tiene su sello también, respetando al que llega. Todos los años nos llegan compañeros nuevos, respetando al que llega y dejando que coja de nuestra manera de hacer, pues donde se sienta más seguro. Y el tema es que vamos creando. Yo lo hablo muchas veces en el departamento con los compañeros, tenemos una manera peculiar de hacer en el Instituto Virgen de las Nieves. No sé si te ayuda. Gracias. Beatriz, creo que tú también tenías la mano levantada, Beatriz Ortiz. Sí, yo. Que yo quería decir que yo he tenido la suerte de... Hola, de haber sido alumna de Carmen y de haber estado estudiando en el Virgen de las Nieves. Y quería destacar que lo primero que tanto Carmen como sus compañeros, como ella dice, nos ha aportado a sus alumnos es mirar a la infancia y tratarla desde el respeto. Porque muchas veces nos acercamos a la infancia invadiendo su espacio, dando chilliditos, obligándoles a dar besos, a dar abrazos, a hacer las cosas como ellos, como no quieren, imponiéndoles siempre nuestra visión adulta. Y entonces, es lo que habíamos estado hablando, ¿no? Tratándolos como personas de segunda, cuando realmente la idea es de que los niños son también personas y que como tales hay que tratarlas, ¿no? Si tú a un adulto no le vas a obligar a que te dé un beso, porque a un niño sí lo hacemos y lo vemos válido totalmente, ¿no? Entonces,
eso, el cambio de mente para mí al grado superior de educación infantil fue un antes y un después en la imagen que yo tenía de la infancia y de la educación. Y quería aprovechar la oportunidad para darte las gracias, Carmen. Gracias, Bea. Para mí es un placer. Yo soy la primera que aprendo todos los años con los retos que vosotras me proponéis. Cada una de vosotras es un reto cognitivo, emocional, de aprendizaje para mí. Así que es mutuo el agradecimiento. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Carmen. Hombre, con toda esta situación, pues como todo el mundo, pero que muy bien, la verdad. ¿Y tú cómo estás? Pues esto, aprendiendo cada año, esto de no poder, no poder tocar, no poder cantar, no poder bailar, no poder salir a hacer proyectos fuera. Uf, qué difícil. Sí. Pero bueno, ya está, aprendiendo otras maneras. Está siendo otro reto más. Un Ana abrazo. Isabel Moreno. Bueno, pues nada, yo también tuve la suerte de ser alumna de Carmen y también pues darte las gracias a ti, Magdalena, de que me hayas dado la oportunidad de este regalo, porque en realidad yo creo que estas charlas son muy beneficiosas y que todo el mundo debería verlas, incluso no los que nos vayamos a dedicar a la educación, yo creo que todo el mundo en general, porque cambia la visión que tenemos y es como dice Carmen, ¿no? Tenemos esa responsabilidad de hacer ver a la gente cómo es la infancia realmente. Y nada, yo quería destacar una idea que me ha gustado mucho, que es la de que el juego es la manera más humana que tenemos de aprender. Y yo creo que cuando llegué al ciclo, por ejemplo, llevaba como ese maestrillo, ¿no? Que siempre decimos que llevamos dentro y luego en realidad te lo tienes que quitar porque te das cuenta que no funciona así. Y te tienes que quitar unos prejuicios muy grandes que llevas puestos de toda tu trayectoria profesional y te das cuenta que no, que hay unas cosas que valen mucho más que otras, que debemos de explicarlo al mundo, ¿no? Yo creo que al final esa es nuestra labor también, no solo tratar la infancia, sino darla a conocer, como ha dicho Carmen. Y nada más, eso era simplemente pues dar las gracias y nada, compartir esa idea que me ha gustado. Ay, pues qué alegría de verte también. Qué bonitas, qué buenos recuerdos, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, Carmen, pero la verdad que sí, que nosotros tuvimos la suerte de estar en el ciclo cuando realmente se aprovechaba, cuando podíamos implementar los proyectos fuera, miles de canciones, de danzas que te encantaban y que eso siempre nos lo hemos llevado nosotras, porque al final es que es eso, ese tacto, ese gusto, no sé, eso tuvimos la suerte de poder disfrutar. Pues sí, que querría abundar en esto porque cuando llegáis con 18, 19, 20 años, cuando llegáis al ciclo, hay un tiempo para desaprender un montón de conceptos, de ideas preconcebidas sobre lo que es la educación, sobre lo que es aprender, para volver a asociar el placer al aprendizaje, para jugar con el error, por eso lo he subrayado antes también, para jugar con el error. Muchas venís de bachillerato con una manera de estudiar, con una manera de aprender, y esto hay que desmontarlo. Al desmontarlo hay un tiempo también de crisis, porque hay gente que piensa, pues todo vale, pues no hay que hacer nada, ¿no? Y entonces hay que pasar por esa fase en la que no, hay que hacer un esfuerzo grande de aprendizaje, pero desde el placer conjunto y además poniéndome con la alumna y entre alumnas, ¿no? Y alumnos. Muchas cosas que hay que vivirlas porque no es suficiente leerlas. Después si las lees les puedes dar sentido, pero hay que vivirlas. Y hay que pasar un tiempo desaprendiendo a que yo digo, dejad ya de mirarme como intentando averiguar qué es lo que quiero que digáis, ¿no? Empezad a pensar por vosotras mismas cuando me decís, ¿pero qué quieres que te haga? Y yo digo, pero yo no quiero que me hagas nada, yo me hago las cosas sola. ¿Tú qué quieres hacerte? ¿No? Esta frase que yo
que yo suelto porque intento volver a poner el peso en vuestra capacidad y en vosotras, porque creo absolutamente en los seres humanos y tengo el placer de tener todos los años a seres humanos maravillosos delante que me dicen, sí, sí, merece la pena. Entonces, esto, en muchas programaciones de infantil se habla de juego, pero al igual que la idea de infancia, creo que no ha calado y que necesita mucha revisión. El juego puede ser muy serio. Yo digo que los científicos tienen ese aspecto lúdico del aprendizaje, lo tienen, como decía el compañero, no lo han abandonado. Esa parte de niños no lo han abandonado. El placer de aprender, el placer de investigar. Muchas gracias y me encanta verte. Gracias, igualmente. Nuria Sago. Sí, Nuria. Hola, quería comentar que qué palabras tan bonitas de una alumna a un docente y qué pena no poder dar con un docente como es Carmen, porque me está transmitiendo muchísima ternura y más la sabiduría, que es muy importante hoy en día. Y respecto al tema que estábamos hablando antes del compañero, creo que ha sido José, sobre las fichas, también sería conveniente saber educar a los padres, porque los padres es como que tú le plasmas una fichita y es como que, qué triste, ¿no? Porque yo he realizado prácticas con niños y verdaderamente tú coges su dedo y si tienes que hacer algo con... Y es muy triste y eran directrices que a mí me daban las educadoras, las maestras, ¿no? Entonces es como, qué mal, o sea, y los padres se sienten súper orgullosos de que su niño a lo mejor ha hecho un trébol y con sus 3 dedos y no, y hay que dejar que experimenten y si ellos quieren hacerlo todo el día, o sea, todo el folio, y es muy triste porque los padres no están bien educados desde mi punto de vista. Bueno, pero ellos no estudiaron gracias, ellos no estudiaron nada. El tema es que los maestros y las maestras, los educadores y las educadoras, si nos estamos formando y tenemos mucha responsabilidad, ¿vale? Cualquiera de nosotros, antes de esta formación, igual intuíamos que por ahí no era el camino. Con suerte, la mayoría pensábamos que estaba muy bien. Si cualquiera de nosotros no hubiésemos entrado en magisterio como vosotras y no llegarais a pensar y a tener esta información, como madre a lo mejor pensabas que estaba muy bien cuando tu crío te hubiese llegado con el trébol, ¿vale? Entonces, desde esa comprensión y ese respeto, creo que tenemos la obligación, los educadores, de contarle a las familias, eso se cuenta con documentaciones buenas. Y en esto son unos maestros en Reggio Emilia, también en las escuelas de Pamplona, también en las escuelas de Granada, también en Barcelona. Tenemos muchos ejemplos de gente que hace unas documentaciones maravillosas. La documentación educativa ayuda a contarle al mundo y también a los padres, primero a los críos, después a los padres y a las madres. ¿Qué son capaces de hacer su hijo y su hija? Si tú haces una buena documentación, ¿tú crees que puede haber algún padre? Mira, unos amigos me decían, teníamos a los críos en Arlequín, y me decían, este padre, yo me he hecho arlequinero, me decía. Yo no creía para nada en esto, me parecía una tontería. Sin embargo, es que el nivel de disfrute que yo le veo en la cara a mi hija y las documentaciones también, que me permiten, me suscribo, a las familias también se les puede, es que educarlas no me gusta la palabra, ¿no? También se les puede comunicar, también se les puede hacer partícipes de lo que son capaces sus críos. Y el ver a un crío feliz cuando llega a la escuela pesa mucho. Todo un reto, ¿eh? Pero sí creo que tenemos que aprender a documentar. Tenemos que aprender a documentar y a reflexionar
sobre los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas. Así que ahí tenéis camino de formación bien grande. Ariadna Castillo. Sí, hola. Bueno, pues yo decir que también he tenido la suerte de estar Hola, con Ari. Carmen. Hola, qué alegría de verte. Igualmente. Y nada, en mi nombre propio y en el de algunas compañeras que están en prácticas que no pueden estar y que ha fastidiado un poco, la verdad, que te quería mandar muchísimos saludos. Y luego, pues, que a raíz de esto, pues, yo al tener la oportunidad de trabajar también con ella, pues descubrí que la docencia y sobre todo a los niños hay que definirlos como libertad principalmente e independencia, el dejarlos independientes y que descubran por ellos mismos y que aprendan, que al fin y al cabo son ellos los que aprenden, que sí, que nosotros les enseñamos, pero es que los estímulos que ellos reciben, todo, es ellos los que se llevan ese fruto. Entonces, pues, nada, que a mí me ha hecho muchísimo recordar mi paso por allí, todo esto, porque al ver las imágenes, que todavía llevamos el olele por bandera, Ole. sí, no, mira la madre, que me alegro muchísimo de verte. Gracias, Ari, gracias. Yo también me alegro de verte. Os doy mucho ánimo a todas, seguid con el camino, me encanta veros. Pues sí, quería rescatar, tú dices libertad e independencia, pero para eso tenemos que tener confianza. Para darles libertad e independencia tenemos que confiar. Y para confiar tenemos que leer mucho, tenemos que leer las investigaciones que hay, que son interesantísimas, y tenemos que probar. Cuando pruebas, le das libertad y le das confianza y comprendes. Ayer teníamos la discusión de si vaso de plástico o vaso de cristal para beber agua. Si había que darle el agua o si se la podían servir ellos. Teníamos la discusión ayer en la tutoría. Cuando pruebas, primero tienes que leer, documentarte, ver otras visiones, ¿sí? Y cuando pruebas y te das cuenta de que los críos son capaces, pues te entran muchas más ganas de darle libertad e independencia. Sí. En fin, poquito a poco, pero yo confío en que vamos a ir moviendo piezas. Me alegro mucho de verte. Anabel Ávila. Hola, buenas tardes. Pues yo quería hacer un símil de lo que ha comentado Carmen cuando llegan los alumnos y las alumnas de bachiller a la formación profesional, que vienen como con unas bases no muy marcadas de cómo se estudia, tal. Y yo, por ejemplo, eso lo he vivido con las prácticas, porque las he hecho en Arlequín, en la escuela municipal. Y claro, yo al principio llegué de la carrera con, digamos, con la didáctica de, pues, actividades cada 10 minutos, porque si no se aburren. Todo muy temporalizado, ¿no? Con una base muy marcada. Y al principio, o sea, pasé como por unas fases, ¿no? Primero de negación, de decir, bueno, es que no están haciendo nada. Luego una transición y ya decir, es que son muy felices, es que aprenden un montón y las familias además también están muy contentas. Entonces, bueno, quería hacer ese símil porque me he sentido muy identificada, la verdad. Qué bien, muchas gracias. Mira, os he dicho de la pedagogía de la escucha, ¿verdad? Es que hay que practicar la pedagogía de la escucha y se puede hacer desde la facultad, haciendo juegos entre compañeras, entre iguales, y hay que practicar la pedagogía de la escucha en formación profesional, que es lo que yo he hecho de menos en este año y medio que llevamos de pandemia, de que hacemos muchísimas cosas que tienen que ver con aprender a verte, con aprender a mirarte, a escucharte, a respetarte como eres, a disfrutar con la diversidad de humanos que hay. Claro, si esto no se practica, cuando tú llegas a una escuela, como no has practicado la escucha, lo primero que ves, porque estás tan obsesionada con lo que tienes que hacer como maestra, por eso yo le hago la broma a mi alumna, no ofendáis, que es súper broma, la broma de que pongo acento argentino y digo, el maestro, ese pequeño maestro que todos llevamos dentro, che, ¿vale?
tenemos tantas ganas de ser maestras que es maravilloso, pero siempre nos quedamos en nuestra parte, no en la escucha. Y tu práctica en Arlequín ha consistido en desaprender, ¿vale? Para volver a aprender otro rol de maestra, que es maravilloso. Ese rol de maestra no consiste en no hacer nada. Es un error. No sé si te has dado cuenta. Es que un buen ejemplo Arlequín. Se hacen muchas cosas, pero lo que no se hace es decir a los niños lo que tienen que hacer. Claro que hay límites. Por supuesto que hay límites, lo habrás visto también. Como la vida misma hay límites. Pero no son límites que buscan que estemos mejor, que estemos más felices, como tú has dicho. Disfrutar, ¿no? También conectando con la pregunta de la compañera de la familia, ¿en qué posición se sitúan con la familia en esta escuela? ¿Vale? La consideración que tienen las familias en la escuela, cómo se les respeta a la familia y se les hace partícipe de lo que está pasando. Pues nada, qué suerte has tenido. Ahora tendrás que pensar mucho en la experiencia. Esta experiencia que has tenido te da para pensar durante un montón de años. Así que enhorabuena. Gracias, la verdad es que sí, ha sido una suerte. Sí, sí, sí. Gloria Martínez. Bueno, pues yo quería comentar algo parecido a lo que ha dicho Anabel. Yo mis prácticas las hice en Duende y la verdad que, bueno, pues me siento muy afortunada porque cambió muchísimo mi punto de vista. Yo también sufrí esa fase de adaptación, la verdad, un periodo así de adaptación y lo que me ha hecho mucho a mí es observar, o sea, observar a los niños, pararme a mirar, ver lo que hacen, lo que necesitan, lo que quieren. Entonces, mi actuación más bien era como ellos hacia mí, más que yo hacia ellos, porque realmente ellos eran lo que me enseñaban, ellos eran lo que, o sea, yo funcionaba allí como una guía, ¿vale? Yo podía estar allí a lo mejor viendo cómo realizaban una actividad, pero la que estaba aprendiendo de todo lo que los procesos que estaban llevando a cabo era yo. Y lo que tú has dicho es verdad, o sea, detrás de todo eso, detrás de toda la libertad que se le ofrece al niño en que pues esté mucho tiempo fuera, en el patio, los jardines, todo eso, detrás de eso tiene un peso bastante, o sea, tiene un gran peso, tiene detrás trabajo de vamos a hacer este tipo de actividades, pero sin marcar una actividad como tal, de decir, venga, tú una ficha, no, sino se le ofrece, se le ofrece al niño que si lo quiere hacer y a partir de ahí el niño construye. Entonces, o sea, yo me siento muy afortunada de haber estado allí haciendo las prácticas y la verdad que ha sido como un punto de partida en el que yo ahora a partir de ahí todos los trabajos que realizo en la universidad y todo, o sea, como que pongo ese punto de vista. Entonces, lo agradezco, la verdad. Qué bien, la verdad que sí que has tenido suerte. Me encanta Duende. Me encanta Duende porque además no cumple el requisito de escuela infantil de una planta, todo fácil para los críos, todo. No, es un Carmen, para quien no lo conozca, está construida sobre un Carmen, con diferentes niveles, con rampas, con mucha vegetación. Bueno, a mí me encanta Duende, porque me parece que puede ser mucho más interesante para el imaginario infantil que algo plano y sencillo, donde hay retos arquitectónicos. Sí, que los críos, así como en Belén los niños y las niñas bajan las escaleritas, los bebés bajan las escaleritas, se tarda un rato, pero es que hay tiempo para eso. Un tiempo para que los niños y las niñas bajen y suban las escaleras gateando. Sí, o sea, yo estaba con los más, bueno, con los de 3 años y claro, o sea, cuando íbamos a salir al patio, pues era, o sea, ese proceso de hay que bajar la escalera con cuidado, o sea, que no era solamente vamos a salir al patio y bueno, que haganlo, no, es que ya hay un proceso, ese proceso de bajar la escalera ya están aprendiendo y se veía, y se iba viendo el progreso durante las prácticas, ibas viendo como al principio pues les costaba más y luego ya iban mucho más sueltos. Vale, qué bien. Pues sí. Tú decías, lo que más me ha servido ha sido observar, ¿no? Brunner, por ejemplo, que trabajó mucho con la Escuela de Reggio Emilia, usaba en su investigación mucho a las maestras y maestras de las escuelas infantiles,
tenemos que pensar que uno de los roles de la educadora infantiles es ser investigadora. Tú dices, es que yo he aprendido mucho, claro, has aprendido porque has observado y hay un aspecto de investigación, acción en la escuela infantil que no podemos despreciar, es una parte de nuestra responsabilidad como maestros y maestras. Así que hay que aprender y contarlo. Por tanto, una vez que nosotros hemos aprendido y tú dices, madre mía, si me han enseñado yo muchas más cosas, esto tengo que contárselo al mundo, ¿sí? Y hay que aprender a contarlo también. Aprender a contarlo a las familias, aprender a contarlo a los políticos, aprender a contarlo a toda la sociedad. Muchas gracias. Creo que hay otra mano más y en el chat también tenemos un comentario. Inmaculada Alcalá. Hola, Carmen. Y gracias de nuevo. Hola, Inma. Es que hace un rato que te había hablado. Jamás pensé encontrarte aquí. Ay, qué gracias. Siempre aprendo de ti, da igual las veces que te escuchen, nunca me canso de escucharte. A día de hoy sigo volviendo a coger recursos tuyos y del ciclo, porque es que la mejor experiencia de mi vida. Gracias, Y Carmen. a día de hoy siempre recurro ahí. Trabajos, niños, ciclo, siempre. Es de donde más a día de hoy he aprendido respecto a práctica. Teóricamente, pues la universidad ofrece pues más teoría, pero a la hora de práctica y recursos para tú luego llevar a cabo, cuando realmente estás trabajando, tienes a los niños delante, vosotros. Pero mira, Vuelvo ahí siempre. sí, tenéis una responsabilidad muy grande, Isma, porque cuando estáis en la facultad vosotras, tenéis que llevaros lo que vuestras competencias las tenéis que llevar a la facultad. Y muchos de los aprendizajes necesitan el sustento teórico, pero si no se viven, es difícil que profundicemos en el... Entonces estáis ahí para vivirlo. Así que Sí, a mí sí. me encanta que me uséis. Ya sabes que esta mañana ya te he mandado eso, que me encanta que me uséis. Y además me encanta que me use gente que no me conoce tan bien. Por eso tengo el valor de meter las cosas en el blog. Ya sabéis que en el blog hay recursos y que me contesta gente de Chile y de Argentina y con mucha humildad, con mucha vergüenza también, porque igual hay un montón de cosas que son gazapos, me da igual. Pero yo lo ofrezco, algo que me ha servido, lo ofrezco al mundo. Así que por una parte vosotras haced lo mismo. No, si yo en mi grupo es siempre, yo voy a buscar mis cosas, mis trabajillos de Carmen, mis actividades y siempre que se pueda, ¿no? Porque hay trabajos que se puede requerir de ahí cosas que no se puede. Claro. Y que digo que para mí los niños son pequeños descubridores. Ellos tienen que ir descubriendo por sí mismos el mundo para darse cuenta de qué es, de qué trata, para qué sirve. Cuando no saben algo, pues siempre te preguntan. Y luego pues esperan tu respuesta. A lo mejor no es lo que ellos esperan que le digas. Entonces vuelven a preguntarte a ver qué otra contestación le dan. Pero bueno, eso es lo divertido, porque yo es que me río un montón con sus ocurrencias y a día de hoy sigo con mis peques, que ahora Sí. son uno más todavía, o sea que creo que no acabaré nunca yo con esto. Sí, yo creo también que cuando nos preguntan y nos vuelven a comentar, yo creo también que están entrenando las relaciones sociales, ¿no? Están entrenándose en el placer de charlar contigo. Un poco a lo mejor el contenido concreto, cuando te preguntan muchas veces, tú dices, bueno, es que lo que quiere es conversación. Pero esto no se puede despreciar. Y en la escuela infantil, muchas veces, y en la escuela 3-6 y en primaria, no se deja que haya conversaciones. Y es algo que me sorprende muchísimo. Pero sin embargo hay que dar lenguaje oral. Hay que dar lengua. Pero ¿cómo que hay que dar lengua? ¿Pero la lengua para qué sirve? Para comunicarse, ¿no? Entonces, si en los momentos de comunicarse de verdad los prohíbes porque te parece que no son sensatos, y después si será gramática, yo no entiendo nada, ¿no? Yo creo que estas conversaciones que buscan están entrenando porque ellos tienen que descubrir, pero qué placer da, como digo, lo de cuando somos abducidos por los extraterrestres, qué placer tener a alguien que te encuentre en el otro mundo y te ayude
a entenderlo interpretar, todo. ¿no? A interpretar el mundo en el que has caído. Entonces, Es que me estoy acordando de la conversación del otro día, porque es que me dice, le he pegado a 3 niños en el cole, y eso está mal, ¿a que sí? Y le digo, sí. Y dice, porque son seres vivos, les duele, ¿a que sí? Y le digo, sí. Son seres vivos, les duele. Y dice, porque yo soy un ser vivo y si me pisan me duele. Y digo, hombre, claro. Y dice, pues entonces creo que mejor le voy a pegar a una muñeca o a un cojín que a un ser inerte y a él no le duele. Me encanta, me encanta, me encanta. 3 años, ¿vale? 3 años. Es que me encanta. Qué placer. Pues nada, Inma, Que me alegro encanta verte, verte. que te cuides muchísimo. Tú Y que también. muchísimas gracias por A vosotras. transmitirle a todas estas personas todo. A vosotras Todos estos por estar ahí. conocimientos. Un abrazo. Uy, me estoy poniendo emocionada. Bueno, no sé si alguien queda más con la mano levantada, creo que Ariana está, pero ya ha participado. Carmen, en el chat tenemos ya para finalizar 2 o 3 aportaciones. ¿Las lees tú o te las leo yo? Si te parece, ¿las puedes leer o...? Sí, la primera, Nadia. Nadia dice, buenas, quería comentar que me ha gustado mucho la frase que has dicho, no tenemos libros de texto, leemos libros. Efectivamente. Muchas veces podemos irnos a lo fácil, coger una guía y no salir de ahí, pero es de vital importancia formarnos con libros que nos aporten conocimientos junto a sentimientos y emociones. Un aprendizaje que nos haga sentir, reflexionar, cuestionarnos ciertas cosas es más rico para nosotros y para los niños de igual manera, efectivamente. Totalmente de acuerdo contigo, Nadia. Yo creo que la dificultad de leer a los autores, a la gente que ha pensado, que ha investigado, esa dificultad también, una vez pasada, porque no están acostumbrados, muchos de nuestros alumnos llevan toda su infancia y toda su adolescencia con libros de texto. Tienen que hacer un esfuerzo por leer a los autores, pero una vez pasado esa dificultad, los autores suelen transmitir muchísima más emoción que un libro de texto, que se suele quedar en la superficie. Entonces, totalmente de acuerdo. Dice Mara Martínez. Absolutamente de acuerdo. Las escuelas municipales de Granada son geniales. Yo trabajé en un campamento de verano en Arlequín y pude visitar la escuela Duende. Cuando se pueda, animo a todas a visitarla. Pues nada, lo suscribo. Y además lo tenemos tan cerquita. Y dice Inmaculada Ramírez, qué maravilla, de verdad, ojalá podáis hacer el ciclo otra vez. Ah, bueno, se aprenden una cantidad de cosas increíbles, todo lo que te lleva es genial. Sí, sí, pero no quiero engañar a nadie, se pasa una crisis. Sí, esto estaría bien que lo tuvierais. Y no pasa nada, no hay que asustarse. Se pasa una crisis porque hay que desaprender alguna... Que me lo digan a mí, que me costó un trabajico pillar el ritmo. ¿Esta quién es? Yo, Beatriz. Ah, Beatriz, eso es. Sí, sí. Efectivamente, bueno, pero esto también es la maravilla de cruzar. Pero yo considero que eso es como todo, o sea, cuando realizas un aprendizaje, como que se produce un conflicto cognitivo con lo que tú tenías previsto antes de ese aprendizaje, o por lo menos yo considero que en mí se ha producido así. Muy bien, claro, pero es que el conflicto cognitivo, que es la manera de hacer un aprendizaje, de atravesar, porque todos los seres humanos pasamos una crisis cuando dejamos nuestras ideas por otras. Esto es así, a los seres humanos no nos gusta cambiar de opinión. Entonces, aprender que el conflicto cognitivo forma parte del aprendizaje y que se valore y que se apoye desde la escuela y desde los maestros y maestras, fundamental. Y los libros de texto igual no ayudan mucho a crear conflictos cognitivos. Bueno, ¿queda alguna cuestión pendiente? Si no hay ninguna aportación más, creo que, bueno, ¿sí, Mara? Hola, aquí estoy. Nada, voy a decir, yo ya no soy alumna, ¿no? Soy egresada, creo que se dice ahora. Estoy trabajando en Italia, yo he trabajado en una escuela que pertenece a la Fundación Reggio Children y nada, ha sido una experiencia súper enriquecedora. Ahora estoy trabajando en otra escuela y
Y nada, la verdad que todo lo que has dicho lo suscribo y lo comparto totalmente. La imagen del niño, reflexionar sobre la imagen del niño creo que es fundamental, qué imagen tenemos de la infancia, porque a partir de ahí podemos trabajar igual de manera distinta, ¿no? Al final eso condiciona nuestro trabajo y a veces en el día a día en el trabajo no da tiempo a pararse o a reflexionar, así que es importante, creo, tener estos espacios y poder hacerlo. Te lo agradezco mucho porque me ha encantado y comparto totalmente tu visión de respeto y de acompañamiento a la infancia. Muchas gracias, muchas gracias. Me encanta encontrarme con gente que me comprende. Muchas gracias. Y en la experiencia, coincidirás conmigo que la experiencia en la escuela de la línea Reggio Emilia, pues te lo dan. ¿Sí? Después es estupendo leer, pero tener esa experiencia comprende muchísimo. Sí, sí, para mí ha sido desde luego un tesoro, ¿no? Poder vivirlo, porque al final no es solo leerlo, es que lo vives y así entiendes mejor pues, cómo funciona y todo lo que defienden. Pues gracias, muchas gracias. Bueno, pues creo que ya incluso por tiempo, ¿no? Es el momento de un poco concluir, ¿no? De alguna manera, agradecerte personalmente y en nombre de todo el profesorado que estamos en la asignatura, incluido el profesor Jiménez Ríos, que ya he comentado al principio, ¿no? Que bueno, se ha unido, ¿no? Al grupo de trabajo, ¿no? En este curso y que por tanto te mostramos, pues bueno, nuestra gratitud, ¿no? Por compartir y por contribuir, como tú has dicho, quizá, no sé si a crear. Se ha ido. Un cuestionamiento, ¿verdad?, sobre la formación, ¿no? Y cómo tenemos una visión concreta y específica del trabajo con la infancia. Reitero, ya en algunas de las sesiones que hemos tenido, la necesidad de una profesionalización para todo el desarrollo del trabajo con la infancia, que es clave, interpretar. Y de alguna manera yo había notado dos ideas clave, ¿no? El tema de la pedagogía de la escucha, que bueno, se ha salido ya, ¿no? Un término rellano, y sobre todo también la importancia de la observación, que es fundamental para un poco analizar, ver y poder reflexionar también sobre aquello que nos rodea dentro de un contexto. Y en este caso, pues bueno, niños y niñas también transmiten muchas cuestiones en muchos aspectos sin necesidad, en ese sentido, de que las manifiesten, no siempre verbalmente. Observemos y a ver qué podemos encontrar a nuestro alrededor. Entonces, agradecerte, pues bueno, en este año también todas estas reflexiones y por mi parte, pues creo que nada más. Muchas gracias, Magdalena. De verdad, para mí ha sido un regalito que me permita estar aquí. Muchas gracias por tu generosidad. Bueno, creo que, bueno, un aplauso virtual, ¿no? Ya que no lo podemos desarrollar. Y bueno, dejo formalmente de grabar, ¿vale? Bueno, gracias, Magdalena, de verdad. Ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito.